sobre todo en este contexto de la pandemia, bueno, se nos han abierto también como un montón de dudas, de expectativas, de cambios, de las formas de trabajar, de enseñar y de aprender, así que nos parecía que era muy fructífero pensar en poner a circular la palabra de aquellas personas que durante todo este tiempo nos han acompañado con sus textos, ¿no? Que los leemos, que los damos en clase, que reflexionamos un montón a partir de ello, y escucharlos nos parecía que siempre sumaba mucho más también poder vernos y saber cómo es el cuerpo del otro y la cara, vieron que siempre es distinto. Ay, ella ahí se pone. Siempre es distinto y siempre nos interpela de otra forma también, ¿no? Pensarnos así. Así que, bueno, les agradecemos un montón a todos ustedes que se han sumado y, bueno, y que van a participar hoy de este encuentro, y esperamos, por supuesto, que sea fructífero también para sus propias prácticas, ¿sí? Y para llevarlo al aula cuando estén dando clases o cuando las estén tomando también, ¿no? Porque esto trata de ser este juego, los docentes y los estudiantes como un gran colectivo. Así que bueno, sin más preámbulos, le paso la palabra a Mariana, que va a presentar a Patricia así de manera formal. Cierro aquí mi micrófono. Estás muteada, Mari. Ya me parecía, muchas gracias. Bueno, me la voy a presentar a Patri. Buenas tardes a todos y a todas, los saludo y los saludo nuevamente. En esta primera disertación nos complace presentar a Patricia Berdichevsky. Ella es profesora y licenciada en Artes Visuales, profesora de Educación Inicial, cuenta con una diplomatura superior en Imágenes y Medios. Dentro de su amplia experiencia podemos mencionar su trabajo como docente, capacitadora y directora de proyectos en el ámbito del Ministerio de Educación de la Nación. Es autora de varias publicaciones que son de lectura obligada e insumo fundamental para la formación docente, como Arte y Cultura Visual en la formación de maestros, Educación Artística y Formación de Espectadores, el taller Una elección para la enseñanza de la plástica, la apreciación de imágenes, su articulación con la producción plástica, paisajes percibidos, paisajes imaginados, Quinquela y los chicos en la boca, material para el docente, enseñanza de la plástica en los primeros años, primeras huellas, el lenguaje plástico visual en el jardín maternal. Ahora sí, vamos a activar por unos segundos los micrófonos para recibirla como se merece, con nuestro reconocimiento y aplausos, por supuesto. Aplausos para ella. Voy a cantar algo. Bueno, Patri. Me hicieron sentir una rockstar. Bueno, no sé, creo que nos va a saludar Solana. Empiezo yo, creo que va a hablar Solana, ¿no? No. Arrancá nomás, Patricia, sí, bueno, sí. Muy bienvenida bien. a Galarro, lo único que voy a decir, bienvenida y gracias por estar acá y por estar con nosotros hoy, con nosotras también, y agradecerle también a Anabela Brescia y a Mariana Alonso, que son las organizadoras de estos conversatorios hermosos, así que nada, arrancá nomás. Bueno, quiero ver, como que a mí la tecnología no soy, se está viendo bien, ¿verdad? No sé si me ven a mí porque yo acá tengo una pila de libros al lado. Si me ven, cada tanto voy a mostrar un libro. Hoy es el día del lector y la lectora y vamos a pensar en maestros con libros en la mano, maestros y maestras, esperemos que así sea. Bueno, yo estoy re feliz porque imagínense que yo siempre que pasaba con el Rápido del Sur por una escuela que se llamaba Malarro, decía qué lindo que debe ser trabajar ahí, y hoy acá estoy trabajando ahí, qué suerte. Entonces, bueno, este ciclo de charlas, que no sabía que lo estaba yo estrenando, ahora estoy un poco más nerviosa, yo le puse este título, Arte y Cultura Visual en las Escuelas hacia una educación polifónica. Espero poder fundamentar por qué le puse este título. Bueno, pero el ciclo se llama Guía Práctica para una educación artística para armar. Obvio que cuando hablamos de una educación artística, uno piensa esta palabra, educación artística, que engloba muchas cosas. La formación de un artista y la formación de los niños y las niñas en las escuelas.
Entonces, bueno, cuando Belgrano creó la escuela de dibujo, un poquito antes digamos, 11 años antes de la Revolución de Mayo, cuando él era secretario del consulado, bueno, ya sabemos que Belgrano era un fenómeno, pero él pensaba en una educación de un adulto, él decía que el artesano que supiera dibujar podía ser industrial, bueno, a Belgrano se la cerraron, así que lo importante es que nuestro naciente país pensó que era más fácil becar a quienes quisieran perfeccionarse en Europa. Entonces, estos primeros artistas que ya se habían formado con europeos, encima mejoran su formación en Europa. Esto no es tan así como yo estoy mostrando de la generación del 80. Cuando yo estudiaba en el siglo pasado Bellas Artes, todo el mundo me decía, tenés que viajar a Europa. Nadie, pero no hubo una persona que me diga, tenés que ir a Machu Picchu, tenés que ir al Cañadón del Río Pinturas. Siempre nuestra educación artística se miró en Europa. Por suerte estamos desandando ese camino, pero todavía esa visión la tenemos. Pero esta foto de los educadores, yo no sé si se ve lo que yo digo, pero bueno, acá esa frase la saqué de un libro de Laura Malosetti Costa, Los primeros modernos, donde ellos dicen, la tarea educadora es inherente a la condición de artista. Y ellos ahí están, Schiaffino, el primer director del Museo de Bellas Artes, Sívori de la Valle, y ahí está, por ahí está de la Cárcova, que era el encargado de las becas. Entonces, vamos a mirar a alguien que, por supuesto, es el amor de mi vida, Malarro, que él también sacó una beca y también fue a Europa, pero él se interesó también, además de su formación como artista, por la educación. Y cuando volvió, bueno, acá tengo su libro, su Biblia, el libro de Malarro, la enseñanza del dibujo en la escuela primaria, que él pone ahí en la introducción, él dice, yo no pensaba hacer esto, pero cuando él vuelve de Europa, le piden que se ocupe de la reforma de la materia en la escuela primaria. Y entonces él investiga un montón y por eso decide escribir el libro. Y el libro empieza así. Yo igual traduje una palabrita que está ahí en castellano antiguo. Hay artistas eminentes que pese a todos sus vastos conocimientos, son malos profesores para los seres que pueblan las bancas de una escuela primaria. Ahí tengo el primer libro, era el del Ministerio de Educación, del Tesoro, tenés que pedirlo con anticipación, ahora tengo el Tesoro acá yo. Pero fíjense que dice, son pésimos maestros para los seres que pueblan las bancas de una escuela primaria. Porque Malarro se da cuenta que son dos cosas distintas, formar a un artista y formar a ciudadanos que van a tener conocimientos básicos. Por eso yo pongo esta imagen de Claudio Ballina, ¿no? Conocimientos artísticos básicos para todos los ciudadanos. Estas dos diferencias hay que tenerlas muy en cuenta, porque ahora vamos a ver, en el siglo XXI, Manuel Aguirre toma el mismo tema como una gran preocupación de usar la misma palabra para todo. Entonces, me encanta esa imagen porque cuántas veces habremos salido nosotros de la escuela. Ay, yo me olvidé de agradecer, ahora que estoy acá saliendo de la escuela, me olvidé de agradecer, además de agradecer a Anabela y a Mariana, tengo que agradecer a Instagram que me hizo encontrarme con Anabela. Pero bueno, la gente cuando los chicos salen de la escuela, seguramente estará mirando el celular, pero también va a abrir el cuaderno de clase. Raramente pregunte, ¿qué hiciste en artes? ¿Qué hiciste en dibujo o plástica o como se llame en su jurisdicción? Dice Manuel Aguirre, y este libro ya sí es del siglo XXI, Teorías y Prácticas de la Educación Artística, creo que es un libro que hoy se puede bajar de internet. Él dice, la formación artística es de una naturaleza completamente diferente en sus objetivos, metodología y acción de la formación básica en artes de los ciudadanos. Esta imagen que ven es de un libro de Marinés Frigiaro que se llama Los chicos y el lenguaje plástico visual. Como yo soy amiga de Marinés, la tengo en colores, en el libro está en blanco y negro. Y dice Imanol, y esto es importante, después vamos a decir cómo le decimos a esto a Anabela y yo, es preciso establecer claramente esta distinción, porque no han sido pocas las ocasiones en que la formación básica ha tomado sus modelos y propuestas formativas de la educación especializada, logrando muy magros resultados.
Y cuando lo conversábamos esto con Anabela, ella le puso un nombre que me encantó, léxico técnico de las artes plásticas, ¿no? Estas propuestas que se han hecho en la escuela que parecen trabajos de fundamentos visuales, de morfología, para uno que se quiere formar como artista, ¿no? Y una vez yo estaba en una escuela supuestamente progre, con una profesora uruguaya, recorriendo la escuela, y vi esta cartelera que ustedes ven ahí, que dice colores primarios, colores secundarios, y los chicos pintaron con marcador. Bueno, yo me voy a referir a este trabajo cuando en un ratito comencemos a meternos en la escuela. Por ahora yo me voy a quedar con una educación artística para armar. Cuando leí eso, se me vino esta imagen. Esa imagen que hay ahí, esa es la Escuela Manuel Belgrano, donde yo me formé, la primera. Acá en Buenos Aires tenemos primero el magisterio, después el profesorado y después la universidad. Por suerte, porque tuvimos mucho tiempo de formación pública, gratuita, ¿no? Entonces, cuando cambian los planes de estudio, la didáctica comienza a ser un taller. Y esto es fundamental. Ahí yo tengo a mis alumnos justamente aprendiendo. Yo daba didáctica de las artes visuales en la modalidad de taller. También fui coordinadora de las prácticas en un momento. Y dice el Infot que los conocimientos requeridos se desarrollarán desde el comienzo de la formación, promoviendo, esto es importantísimo para lo que viene, articulaciones entre los distintos campos implicados en los diseños curriculares. Bueno, antes, como ahí lo explica, venía la práctica al final de la carrera y uno recién ahí se conectaba con que iba a ser docente. Pero nosotros sabemos que un rasgo de lo contemporáneo en el arte es ese borramiento de las fronteras entre teórico y práctico. Cuando yo estudiaba Bellas Artes, práctica era el taller de pintura, de grabado, y teórico era pedagogía. Hoy también todo es práctico y todo también es teórico. Entonces hoy nosotros avanzamos hacia un pensamiento complejo, hacia el paradigma justamente de la complejidad que no fracciona todo, ¿no? Y yo por eso puse esta imagen. Yo trabajé mucho tiempo en un profesorado muy cerca de acá de mi casa, en diagonal al Museo Irurtia, y ahí había profesorado para nivel inicial y para primaria. Y yo daba una materia, entre muchas otras, lenguajes artísticos, artes visuales, que era optativa, pero los chicos la tenían que hacer alguna obligatoria, 2 obligatorias. Entonces tenía alumnos de primaria, de profesora de primaria y de jardín, ¿no? Para ser maestros generalistas. Yo los llevaba a los museos. Y en el Malva me pasó un día esto. Yo estaba con ellos caminando al Malva, recorrimos y un alumno, futuro maestro de primaria, me dice, pero profe, esto es un invernadero. Era el Filotrón de Benedit, una obra que él la hizo por primera vez en 1972. Sí, se me escucha, ¿no? Bueno. Él la mostró primero en Nueva York. Yo no sé si ustedes saben, pero Benedit era arquitecto, además de artista visual. Entonces yo le decía a este alumno que esto estuviese en un museo de arte, quiere decir que está para pensar en esto como práctica humana, no como cultivo plantas sin tierra. Ahí descubrieron mis estudiantes esos límites porosos que hay entre arte y ciencia, sobre todo en el arte contemporáneo. Y entonces vuelvo a poner el título de esta charla. Bueno, no quiero extenderme con esta parte, pero yo investigué mucho tiempo, en realidad lo paré esta investigación cuando aquí se empezó a atacar en Buenos Aires a los profesorados para formar la UNICABA. Fueron luchas muy duras, entonces yo este tema de investigación lo tuve que parar porque me parecía que no era momento. Mi tema era formarse como artistas, trabajar como educadores. Y yo trabajaba justamente cómo construir en esos estudiantes y esas estudiantes que ingresaban con idea de formarse como artistas, sabiendo que el título que le iban a dar iba a ser de profesores, cómo construir la mirada de educador. Hoy en día en la universidad están las 2 carreras. Sin embargo, yo soy jurado en un montón de concursos y hay gente que viene con el título de licenciado, no hizo las materias pedagógicas y después quiere dar clase, ¿no? Bueno, nosotros sabemos ya desde Malarro que hay que formarse
como educador para enseñar a los niños que pueblan las bancas de una escuela primaria, secundaria, escuela en nivel inicial. Entonces, ¿por qué nosotros enseñamos arte en las escuelas hoy, en el siglo XXI? Y esto no lo digo yo, lo dicen nuestras leyes. Porque los niños y las niñas son sujetos de derechos. Entonces nosotros enseñamos para que hagan suyas todas las formas expresivas, sensibles y comunicativas que los constituyen. También para que puedan apropiarse de los bienes culturales que les pertenecen y que la humanidad viene construyendo. Acercarlos al arte, cobijarlos, acunarlos, empoderarlos del arte es un derecho que la escuela como institución democrática tiene que garantizar. No es si tengo ganas. Si nosotros pensamos en los alumnos que van a tener los estudiantes o los que hemos tenido nosotros en la escuela primaria o en la secundaria, capaz de 30 chicos va a haber 1 o 2 que se va a dedicar al arte profesionalmente, pero todos tienen derecho, como nosotros sabemos matemáticas, nosotros tenemos conocimientos de sociales, a tener conocimientos artísticos. Entonces la pregunta es, ¿cómo enseñamos? ¿Cómo se enseña en las instituciones que transitan los estudiantes en sus prácticas? Esa foto, si bien ahora tengo un montón de imágenes de Claudio Gallina, pero esta me acuerdo que la saqué en el Museo Mar de Mar del Plata. Bueno, ¿cómo se enseña y cómo se fue enseñando? Tiene que ver con distintas miradas sobre las infancias y también los cambios en el arte, que es un campo permanentemente en transformación, un campo dinámico. Esto va a cambiar la manera de educar, pero nosotros sabemos que hoy, lamentablemente, más allá de las publicaciones, los libros, las charlas, conviven los enfoques. A veces llegamos a una escuela y las cosas que les piden a los practicantes, es muy difícil oponerse o proponer otra cosa. Entonces hay que entrar con mucha delicadeza haciendo una contrapropuesta. Entonces hay que saber, tener claro desde dónde están paradas esas propuestas que nos hacen, ¿no? Nosotros, esta clasificación, yo estoy muy orgullosa porque esta clasificación, enfoque tradicional, libre expresión, enfoques actuales, la Organización de los Estados Iberoamericanos, la OEI, también usa la clasificación de Mariana Spravkin, así que yo soy amiga de Mariana, estoy orgullosa de Mariana, que la citan. Porque podemos hacer un desagregado enorme, pero nosotros sabemos que fundamentalmente son estas 3 cosas. Pero como bien dice la OEI, en un libro que también se pueden bajar, que se llama Educación Artística, Cultura y Ciudadanía, se lo bajan en las publicaciones de la OEI, entre todos los capítulos, cuando habla de los enfoques, hablan de enfoques eclécticos, porque los enfoques actuales, que tienen que ver las artes visuales como una disciplina, se vienen modificando, por suerte, porque los estamos transitando, con los aportes de la perspectiva de la cultura visual, de las inteligencias múltiples. Entonces se van enriqueciendo y modificando a partir de los errores, sobre todo los errores de interpretación. Pero nosotros sabemos que encontramos docentes academicistas. De hecho, bueno, yo acá estoy mostrando varias cosas, lo tradicional, ¿no? La escuela, aquella escuela que valoraba la mímesis, pero también muestro abajo un dibujo de un niño pequeño que alguien va a criticar porque está incompleto, o las modernas tablets que vienen llenas de estereotipos para rellenar, o esa imagen que yo saqué de la página del Malva, hice un despiole bárbaro hasta que la bajaron, que proponían durante la pandemia bajarse los contornos de las obras para colorear, ¿no? Entonces yo les escribí, les digo, pero ¿no tienen derecho los ciudadanos, niños y adultos a construir sentidos sobre la obra de Tarsila de Amaral? ¿La tienen que rellenar? Pero es esta idea, si yo pienso que la infancia es algo incompleto, es algo sin lenguaje, le impongo modelos adultos y la comparo con adultos. Y ustedes habrán visto muchos docentes así, ¿no? Bueno, nosotros sabemos justamente por nuestro amado Malarro, pero creo que Malarro en el libro ahí está citando a otro, cuando dice la verdadera función del dibujo en la educación general es desenvolver la percepción y ejercitar la imaginación. Y él habla de desprenderse de las cuadrículas, de la copia mecánica,
que es muy distinto a la observación del natural, ¿no? Él manda a los niños a mirar el natural. Pero todavía nosotros encontramos muchísimos docentes en primaria, muchísimas personas por el mundo que miran los trabajos de los niños desde la perspectiva de Leonardo da Vinci en el Renacimiento. Cuando él, bueno, él dibujaba de esa manera, él decía, dibujó para conocer la naturaleza, nada que ver con el dibujo actual. Entonces, claro, desde ese lugar siempre lo de las niñas y los niños es incompleto. Y estas intervenciones, cuando los niños dibujan, está volando, que siempre los curamos con un baño de arte, ¿no? ¿Por qué no? Miramos un poquito a Chagall y se nos cura. Bueno, vamos a leer otra vez a Imanol, porque esto no pasa en la Argentina, esto pasa en todo el mundo. Pero como Imanol es vasco, se pone como loco, ¿no? Y él dice, es una vuelta al franquismo esto, ¿no? Y él dice, son prácticas pedagógicas basadas en la reproducción o copia de los resultados. Por ejemplo, pone Pinto como miró, ahora nosotros tenemos acá en la Argentina Kusama, las distintas modas para hacer a los chicos, en vez de que aparezca lo suyo, copiar a otro, que no es lo mismo que vamos a ver que aprender de ellos. Son actividades en las que interesan más los logros que los procesos, dice Imanol, las soluciones a que los artistas llegaron que los problemas que plantearon. Nosotros hoy contamos con YouTube, por ejemplo. Si nosotros entramos a YouTube, podemos escuchar con los chicos a Miró y vamos a escucharlo decir justamente, cuando me coloco delante de un lienzo, no sé nunca lo que voy a hacer. Y yo soy el primer sorprendido de lo que sale. O sea que los chicos podrían ver, como diría Eisner, estas dos formas de acción artística, que a veces yo tengo una idea previa, pero los artistas del siglo pasado, los artistas del siglo XX, que buscaron verdades ya no solo en la razón, sino en el inconsciente, buscaron otros caminos, caminos que también pueden elegir los chicos. Bueno, y la apoteosis de la educación tradicional aparece y nos aparece, porque nos piden a veces a los docentes de arte que nos convertamos en decoradores de interiores de malas praxis, ¿no? Entonces yo digo, claro, ¿cómo no van a ser así muchos maestros si pasamos nuestra infancia festejando la libertad, saltando, rellenando un cabildo que muchos nunca vieron, sin preguntarnos qué hicieron? Como digo yo, 25 chicos distintos, 30 chicos distintos rellenando el mismo cabildo, sin preguntarse qué pasó. Bueno, nosotros sabemos que esa foto del medio es algo que durante la pandemia se propuso, no quiero decir dónde, pero se propuso en algunos lugares. O sea, que encima que los chicos tenían que estar en un digamos, aislamiento sanitario, estar aislados, encerrados entre dibujos hechos por adultos, y en vez de, por ejemplo, conocer las obras de los artistas viajeros que documentaron la apariencia visual de la ciudad en esa época, y lo más importante, ¿no? ¿Qué pasó adentro del cabildo? Bueno, es importante aclarar que las artes visuales no son manualidades, que los profesores de arte no van a fabricar decorados, y yo pensé que en la pandemia, cuando vimos que el planeta realmente nos agradecía tanto en no usar materiales, iban a desaparecer estas prácticas de las bolitas de papel crepé. Bueno, las cosas están muy instaladas en la escuela, entonces es necesario, por ahí, vamos a leer esta reflexión de Eisner, disipar la noción de que las artes son operaciones realizadas con las manos. Nosotros conocemos gente que no tiene manos y hace arte, que plantean pocas exigencias desde el punto de vista intelectual, que son más emotivas que reflexivas, que tienen poco que ver con la mente. Esto es de un libro, El arte y... no me acuerdo, algo de la mente. Muchas veces, muchas de las formas de pensamiento más complejas y sutiles tienen lugar cuando los niños tienen la oportunidad de trabajar en la creación de imágenes visuales, musicales, coreográficas, literarias, o la oportunidad de apreciarlas. Bueno, fíjense, ahí hay dos cosas. Una, que aparece la apreciación. Y hay un libro de María Caso, Las artes visuales no son manualidades. Pero claro, en España, como en Uruguay, ya las artes no están en la escuela primaria, las da quien pasa por ahí. En alguna escuela por ahí privada, viene un artista cada tanto, pero nosotros que la tenemos en la currícula escolar, la tenemos que defender, la tenemos que jerarquizar y
mostrar que es un tipo de conocimiento transdisciplinar, como vamos a ir mostrándolo enseguida. Bueno, en reacción a esa didáctica que apareció la didáctica de la libre expresión, que tuvo que ver con justamente en esa época de las guerras, cuando terminan las guerras mundiales y se empieza a mirar a la infancia como algo soñado, y justamente las vanguardias del siglo XX empiezan a mirar a los pueblos de África y a los niños, aparece esta idea de no enseñar, dejar a los niños libres y esperar que el desarrollo suceda. Como ustedes habrán visto, Einer está muy basado en Vygotsky. Nosotros sabemos que hoy sabemos que el desarrollo se construye socialmente, pero en esta época, la época que se leía a Piaget, que se leía a Lowenfeld, todavía nosotros por estas latitudes no podíamos leer a Vygotsky. La tesis de Vygotsky, que el desarrollo se construye socialmente, viene de Marx, así que imagínense que era imposible que se leyeran por estos lugares, ¿no? Los aspectos positivos de esa didáctica de la libre expresión, que todavía nos quedamos, es ese clima de confianza y valoración por lo que hacen los chicos, esto de darles materiales, de estimular la exploración, pero realmente los niños, yo fui docente en esa época, no te creían cuando vos les decías qué lindo, porque siempre decías qué lindo, y además reclamaban que uno les enseñe. Entonces uno tenía este intríngulis, enseño, los dejo libres. Nosotros sabemos que nada nos va a hacer más libres que el conocimiento. Entonces los chicos fracasaban porque cada vez que querían pintar se les mezclaban los colores, nadie les enseñaba, y los docentes pensaban que cualquier intervención se percibía como una imposición. La gente se frustraba. Los que teníamos suerte, porque además de la escuela íbamos a un taller, aprendíamos. Y fíjense qué importante, cómo esto sigue. Yo hace unos años en Rosario, esta es la escuela Musto, una escuela municipal muy linda de arte, donde se enseña un montón de cosas. Y hace bastante tiempo a la Musto, así se le dice, fue Silvia Gurfein y hizo una intervención con todos los alumnos y profesores en la puerta, con palabras que tuvieran que ver con la escuela. Yo me leí todas las palabras: creatividad, libertad, amor. Enseñar no aparece. A este punto, la palabra enseñar se borró durante mucho tiempo del léxico de los educadores de arte. Pero los enfoques actuales que tuvieron que ver cuando se planteó, bueno, ya sabemos que hay que enseñar de manera constructivista, pero ¿qué se enseña? Entonces cada especialista propuso su campo disciplinario, los especialistas en currículum lo convirtieron en contenidos. Bueno, nosotros sabemos que cada vez que algo entra a la escuela con contenidos propios por la puerta grande, tiene que pagar un peaje. Yo siempre cuento, no sé cómo estoy de tiempo, toca apurarme. Hay un libro de Graciela Cabal que se llama Mujercitas eran las de antes, y ella cuenta cómo Graciela Cabal, una escritora, ¿no? O sea, que ama la literatura, que cuando estaba en la escuela le hacen leer Platero y yo para buscar los sustantivos, pero que la amiga le hicieron buscar los adjetivos. No sé si ustedes se acuerdan: Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que se diría todo de algodón. Bueno, dice Graciela Cabal, con ese humor que tenía, que su amiga durante años no pudo ver un burro, ¿no? ¿Cómo te hacían odiar la literatura por buscar las preposiciones, los sustantivos? Bueno, de la misma manera pasó con las artes visuales. Pagó un peaje costoso. Bueno, ahí tenemos una obra de Jorge de la Vega. Yo estoy nombrando bastantes artistas argentinos, por lo que hablábamos, ¿no?, de la educación eurocéntrica. Bueno, entonces en este nuevo enfoque, en el enfoque que ya no es tan nuevo, tiene sus varias décadas, por primera vez aparecen estos tres ejes: el hacer imágenes y otros artefactos del entorno y de la cultura, o sea, hacer imágenes, apreciar imágenes y otros artefactos del entorno, de las culturas regionales, universales, comprender esas imágenes como productos culturales, y la última, que es la que todos los niños que están adelante nuestro tienen que desarrollar, porque les va a servir para toda la vida, desarrollar la mirada sensible, crítica y reflexiva.
los otros unos dejarán de hacer imágenes o no. Las técnicas ya no van a ser esas técnicas de la libre expresión, la pluviomanía, el esgrafiado y todo eso, sino las técnicas clásicas del arte, el dibujo, el grabado. Los niños dibujan, técnica mixta, y por supuesto también las del arte contemporáneo, ¿no? La fotografía, las instalaciones, las intervenciones urbanas. Algunas los niños pueden ser productores y otros van a apreciar y van a construir sentidos. Claro, para hacer una instalación a lo mejor hay que llamar ingenieros, grúas, bueno, ya sabemos todo lo que usó Marta Minujín para eso, pero sí concebir y construir sentidos sobre lo que ven. Ya decía Sol Levitt el siglo pasado que el uso de palabras como pintura, escultura, connota una tradición, implica una aceptación de esa tradición, poniendo limitaciones al artista. Así que tampoco nosotros vamos a hacer esas divisiones entre pintura, que a veces uno pinta con el pincel, dibuja, es decir, todas esas clasificaciones que importaban tanto antes, hoy ya no nos importa que los chicos aprendan. Yo voy a mostrar una comparación ahora, ¿no? Por ejemplo, en la libre expresión, los chicos dibujaban con tiza, con otro material, no importa, no se profundizaba. En el enfoque actual, bueno, los chicos usan tizas, después les vamos a enseñar a fumar las tizas, y con continuidad para que descubran sus posibilidades. Y además, cuando nosotros vamos a comunicar a las familias, ya no vamos a hacer una carpeta de trabajitos para que la miren, centrados en la producción, sino vamos a fundamentar nuestra práctica y contar qué enseñamos de una manera, si podemos, narrativa, mucho mejor. Podemos hacer una fotocopia y ponerla, o mostrarlo en una cartelera, o ahora que estamos entre pantallas, mandarlo en un WhatsApp. Las dos primeras frases podríamos empezar, en vez de explorar en diversos modos, les propuse explorar diversos modos de usar las tizas, porque hay que vender también la propia práctica de enseñanza. Descubrieron que las podían usar para dibujar formas, para rellenarlas, para hacer líneas y puntos. Aprendieron a esfumarlas, o podría decir lo que es verdad, les enseñé a esfumarlas, a lograr distintos colores y matices. Probaron dibujar con tiza sobre distintos colores de soporte, papeles blancos, papel madera, y también en el pizarrón. Ya estoy contando toda la secuencia que fui haciendo. Observaron que los mismos colores se veían diferentes según el color de la superficie. Durante todo el proceso también observaron obras de artistas que, como Spilimbergo, usaron pasteles, un material parecido a las tizas. Yo puse este ejemplo, pero cualquier otro que dé cuenta de nuestra enseñanza. Entonces ahora voy a volver a la que usé antes, ¿no? Decretar que estos son los colores primarios y secundarios, o enseñar. ¿Cómo lo enseñamos? ¿Cómo yo llego al concepto de que es un color primario y que es un color secundario? Bueno, yo te voy a tener que hacer una experiencia, posiblemente superponiendo pares de colores y luego apreciando qué colores tenía y qué colores tengo, aprendiendo a mezclar, ¿no? Me va a enseñar mi maestra, mi maestro a mezclar, es un procedimiento que se enseña. Probar con un par, después otro par, y entonces los chicos empiezan a descubrir que tengo esos tres colores y ya pude formar los verdes, los azules, los anaranjados, y que mezclando todos puedo hacer los tierras. También voy observando cómo lo usan los artistas. Entonces, en esto que decía de entrada, la guía práctica de una educación artística para armar, nosotros vamos organizando nuestra enseñanza de manera tal que no solamente nosotros y nuestros alumnos se enteren, sino que los padres sepan que a ese concepto llegan por nuestras enseñanzas. Y que por más pobre que fuera Van Gogh o el pobre Malarro, tenían todos esos matices de color porque sabían mezclar. Entonces nosotros también vamos a armar ambientes alfabetizadores donde estén las experimentaciones de los chicos y las chicas, donde estén las obras de los artistas, selecciones que hagamos nosotros, y si estamos entre pantallas, ir mandando pequeños videos con esas obras para que las familias puedan disfrutarlas también. Nosotros tenemos esa oportunidad cuando están entre pantallas. Lamentablemente yo sigo viendo, porque yo voy
investigando tipo policía. En provincia de Buenos Aires a veces una semana sí, una semana no. Y la semana que no, las cosas que le piden hacer a los padres, decorar no sé qué cosa, ¿por qué no disfrutar y meterse en alguna página de un museo y recorrerla, ¿no? ¿Por qué no salir a mirar si es verdad que los colores del pasto son todos esos colores que pintó Malarro, con una ventanita? Entonces, este recorrido, ¿no?, de la exploración hacia el concepto y desde el concepto hacia la utilización personal de eso que acabo de aprender en mi propia producción, ¿eh? Fíjense que allá arriba hay unos nenes ahora en plena pandemia que en el año pasado no podían usar, estaban todo el tiempo entre pantallas, entonces estuvieron superponiendo, están aprendiendo a mezclar y aquí están pintando algunos espacios para hacer unos paisajes, parece ser. Entonces, a mí me gusta usar siempre, bueno, yo soy alumna de Yuyo Noé y me encanta, lo tengo de amuleto a Yuyito, ¿no? Entonces yo una vez me encontré este nene de 2 años que, haciéndose gestos sobre la dactilopintura de 2 colores que estaba usando, le aparece esa línea amarilla. Entonces yo digo, ¿cuál es la diferencia entre esta línea amarilla y esta otra que puso Noé adulto? Una es el descubrimiento y es la exploración. Y la otra es la utilización intencional. Desde el descubrimiento al uso intencional pasa toda la educación básica, hasta el segundo año de la escuela media, esa es la obligatoriedad. Después vendrá el que ya elige. Entonces, no solamente lo van a usar en su propia producción, si son chicos ya más grandes que no les interesa producir, se van a dar cuenta cómo la hizo el artista que están observando. Decíamos que la otra variable es qué arte y qué imágenes vamos a mostrar en estos enfoques. Bueno, por supuesto el arte canónico, ¿quién no va a mostrar la Última Cena? Pero también dijimos que vamos a mostrar el arte de hoy, el arte de nuestro país, el que nos identifica. Ahora, si nosotros no vimos la Última Cena, no vamos a saber que Marcos López en esa obra está citando a la Última Cena. O que los Simpsons se la pasan haciéndole guiños e intertextos a distintas producciones culturales. Entonces, tomando esa frase de Octavio Paz, para ver de verdad hay que comparar lo que se ve con lo ya visto, y por eso ver es un arte difícil, es necesario nutrir a los chicos y a las chicas, y en este caso también a las familias, ya que los tenemos, con imágenes de calidad para que justamente cuando vean esta diversidad de imágenes, acá hay unos grabados, y estas obras de María Pinto, que también les podemos invitar a las familias que se bajen de internet Mi Pequeño Museo de María Pinto. Entonces cuando vengan los memes nos vamos a reír todos juntos, porque ya sabemos de dónde vienen esas obras, cómo los creadores actuales utilizan el arte universal para resignificarlo y hacer nuevas producciones. Bueno, en estos textos de la OEI que hablan de los enfoques, dice precisamente que en el siglo pasado hubo una ruptura en el concepto de lo estético, lo formal y lo conceptual, y cambiaron las prácticas artísticas, también sus límites y sus materiales. No quiere decir que se cambiaron unos por otros, se fueron sumando nuevos. Se empezó a cuestionar el objeto artístico, la naturaleza de la representación, el papel del espectador y del autor. Y hoy existe una diversidad en la creación artística en un mundo globalizado y plural. De hecho, cuando Margarita Paxa decretó viva el arte y el arte ha muerto, siguió produciendo, ¿no? Entonces dice Flor Isabel Rodríguez en esa cita, ¿no? Esa riqueza en lo artístico abre posibilidades para la enseñanza. En relativa correspondencia, se dio una reflexión y cambios en la educación de las artes. Así aparece, por ejemplo, la perspectiva de la cultura visual, para hacer hablar esas prácticas artísticas. Ese nene que se metió en una escultura, así lo encontré yo en el museo, no le pedí que posara. Justamente Bourriaud, uno de los teóricos de... Algunos libros de Bourriaud también se pueden bajar de internet de manera gratuita. El arte de hoy propone modelos perceptivos, experimentales, críticos y participativos. Y bueno, basta ver todo lo que se produjo en torno a Marta Minujín y esta posibilidad de interactuar con su obra, con su lobo marino,
Y qué lindo, ¿no? Ponerlo en diálogo con el otro, ¿no? Los lobos marinos que presiden ahí, no sé si la Bristol o qué cosa, y con los otros lobos que anduvieron ahí caminando por las ciudades. Entonces, entender que estas otras obras ya no me van a servir mirarlas desde color, matiz, texturas. Ticio Escobar explica que este tipo de obras contemporáneas ya no se valoran por sus requisitos estéticos de orden o armonía, estilo y síntesis, sino por sus condiciones de enunciación, cómo me cuentan, su impacto social, su inscripción histórica, su densidad narrativa y sus dimensiones éticas, ¿no? Esta obra, ¿no?, de Graciela Sacco, Bocanada, hoy en día con la cantidad de pobres que tenemos en la Argentina, ¿no? Es interesante a ver qué les dice a los niños esa obra. Entonces, las poéticas contemporáneas tensionan y cuestionan las tradiciones artísticas escolares. Entonces nosotros vamos a ir proponiendo otras cosas a ese colectivo. Ahora hay una cosa fundamental. En los lenguajes artísticos, los niños son los transformadores y son los protagonistas. Son ellos los que descubren que los colores se juntan y se forman otros. Son ellos los que pintan un mural en la pared y lo transforman en algo distinto. Trabajando en grupo, si se puede en la pandemia, o trabajando aislados. Igual los que yo conozco se juntan igual, aunque no puedan. Entonces, cuando hablamos del protagonismo de la infancia, decimos que son ellos, yo puedo ayudarlos a hacer su idea, pero no los chicos haciendo mi idea, todos pintando mi cabildo, todos pintando, pinta por acá, como decía una alumna mía, le toca en las prácticas hacer una instalación con los chicos. Y yo digo, buenísimo. Y yo era profesora de didáctica y ella le habían dado el tema a la profesora de práctica. Y le digo, bueno, qué bueno, te voy a traer material sobre instalaciones. Profe, instalaciones, mano de obra barata. La profesora quiere hacer no sé, atrapa pesadillas con vasitos de plástico para la feria de ciencias y los chicos cortan los vasitos. Bueno, esto en el arte que se llama cuando los artistas tercerizan, artistas que tercerizan en países del tercer mundo, como Huawei, que los hacen y ni figuran, en cambio, qué sé yo, hay artistas argentinos que su equipo, todo el equipo que lo ayuda a hacer su instalación, en algún lugar está su nombre, y si no, igual les pagó. Bueno, entonces no vamos a tercerizar, no van a ser los niños la mano de obra barata de ideas de adultos. Tienen que ser ellos los protagonistas. Entonces, enseñar a mirar y enseñar a transformar, aquí tenemos 2 niños que han tenido acceso durante la pandemia en el medio familiar, los demás tienen que ser en la escuela, van a poder hacer lo que dice Eisner ahí abajo, el arte y la creación de la mente, se llama el libro. Capturar ideas e imágenes para retenerlas y poder pensar en ellas, dialogar con ellas y sobre ellas. Para esto nos hace falta solo los maestros de artes visuales, sino todos los maestros de la escuela, la educación física, el de grado. Entonces, en este enfoque es esencial formar espectadores sensibles, críticos y reflexivos, para ampliar los horizontes culturales de los niños, las niñas y ahora de sus familias. En la pandemia los tenemos ahí al lado, en los momentos no presenciales. Para enriquecer la imaginación, ya lo descubrió Vygotsky, que la imaginación se nutre con las experiencias acumuladas en el proceso vital. Para construir sentidos propios a partir de lo que se ve y lo que genera lo que se observa. Para apropiarse de los bienes culturales que les pertenecen como ciudadanos. Esto es muy necesario. ¿Cuántas personas destruyen, se enojan con un gobierno y destruyen la catedral creyendo que es del Papa y la catedral es de cada uno de nosotros? Construir la propia identidad, justamente cuando nosotros nos reconocemos en nuestro patrimonio, nos enorgullecemos de nuestros museos, nos enorgullecemos de nuestros artistas, nos enorgullecemos y lo cuidamos. Y proporcionar un repertorio que amplíe las posibilidades expresivas. Bueno, vamos a poner un ejemplo bien pandemia. Por ejemplo, ya que Malarro pintó tan hermosos nocturnos, y justamente decíamos, Malarro que tuvo tantos hijos y que murió tan pobre y que por suerte lo tuvo a Irurtia de padrino de uno de sus hijos. Hoy
¿cómo tenía tantos azules para pintar esos hermosos nocturnos? Y bueno, porque sabía, ¿no? Y entonces, en esta cuestión de los estereotipos, vamos a invitar a las familias a observar, a disfrutar las noches pintadas en el arte, a escuchar los nocturnos en música, a mirar el cielo a distintas horas del día y a leer, si quieren, este texto de Yolanda Reyes. Se llama ¿Cómo construir un entorno creativo sin salir de casa? Se lo pueden bajar del espantapájaros, no me da el tiempo para leerlo todo. Y entonces, en vez de invitar a la familia a pegar papelitos o a hacer tareas, invitarlos a mirar el cielo al atardecer, a sacar fotos, a descubrir que el espectáculo de la naturaleza es siempre distinto. Entonces, esa comunicación entre pantallas y esta tecnología del celular que la pueden usar los chicos chiquitos y los grandes, son actividades distintas a las que hacíamos antes. Yo no sé si no van a modificar las próximas, pero las podemos construir desde una perspectiva transdisciplinar. Porque seguramente si se prenden los maestros generalistas, ¿y por qué vemos así? ¿Y por qué vemos la zona más luminosa, la de abajo? Las preguntas que surgen al observar el entorno natural son impresionantes. Y yo muchas veces le digo a mis alumnos, preguntarle a las ciencias naturales. Yo me ocupo de la apariencia visual. Bueno, la última cosa que decíamos, ¿qué infancias? ¿Cuáles son las infancias? Lo que estamos viendo es un recorte de unas pegatinas que en un congreso que yo fui a Rosario, los supervisores de la zona esa de Rosario, la zona sexta, le pidieron a todos los chicos de esa escuela, una escuela normal, o sea que tiene 3 niveles, que dibujaran una figura humana. Como había jardín de infantes, hay todo tipo de figuras. Y hicieron una pegatina, o sea que toda la escuela estaba intervenida por las múltiples infancias que habitaban esa escuela. Ahora, ¿cuáles son las infancias que habitan nuestras escuelas? Bueno, en principio no sería malo leer un poquito a Foucault. Hay momentos en la vida en que la cuestión de saber si se puede pensar distinto de cómo se piensa y percibir distinto de cómo se ve es indispensable para seguir contemplando y reflexionando. Entonces, todas esas diversas infancias que habitan nuestras escuelas. Infancias que han construido su subjetividad a la luz de pantallas omnipresentes. La pantalla del celular con que la calman a la bebita del medio, la de la tablet que tienen en la escuela, los que tienen la Play para jugar, los que miran la televisión. Pantallas que todo lo igualan. Y durante la pandemia también la visita de los abuelos. ¿Qué hace a la era de la imagen si en realidad los seres humanos venimos haciendo imágenes de hace más de 30.000 años? Bueno, la cuestión de que asistimos en modo instantáneo a todo lo que sucede. Los chicos de hoy pueden ver al hermanito que no nació, a las mujeres, los talibán y en Afganistán a la gente en la calle, a Messi saludando en París, a Noé, que si lo seguimos en Instagram lo vamos a ver pintando todos los días, reflexionando, la visita a la maestra, todo en bidimensional. No hay jerarquías, nosotros ya sabemos que las pantallas nos pueden engañar. De hecho, muchos chicos han creído que los dinosaurios existían en algunas conductoras de televisión porque los habían visto en la tele, lo habían visto en las películas de Spielberg. Y no solo chicos, algunos estudiantes que yo he tenido en formación docente. Entonces, nuestra época cuestiona la manera que se enseña en la escuela y además el conocimiento circula. Abajo hay una nena de una escuela rural que antes de la pandemia ya sabía manejar programas de internet, porque como no puede acceder siempre a la escuela porque se embarran los caminos, la maestra le enseñó a subir las fotos y a un programita que tienen cuando vuelven a la escuela. Tan es así la era de la imagen que la Gioconda, esta imagen tan conocida, durante años no fue conocida por sus contemporáneos, y sin embargo esos nenes de 2 años ya la conocen y la mayoría de los niños de Occidente la conocen. Las imágenes comunican en este lenguaje visual, nuestro lenguaje. Pero el problema es que este lenguaje, los niños responden desde pequeños a estos mensajes. Y nosotros ya sabemos que la mayoría de los chicos reconoce la M de McDonald's antes que por ahí la letra, no sé,
de su propio nombre, o dice, es la letra de mi nombre, ni que hablar el logo de Coca-Cola. Entonces, la alternativa es si dejamos que el mercado los forme como consumidores, o nosotros en la escuela los formamos como espectadores sensibles, críticos y reflexivos. Paso esto rápido porque aquí habla que el lenguaje es inagotable, entonces que compite con ventaja. Pero ya habla Bourdieu del lenguaje verbal. Nosotros queremos que el lenguaje visual sea para todos. Hace medio siglo, Umberto Eco escribía esto en un libro, Apocalípticos e Integrados, que también se lo pueden bajar de internet. Apocalípticos. Él decía, la civilización democrática se salvará únicamente si hace del lenguaje de la imagen una provocación a la reflexión crítica, no una invitación a la hipnosis. Esto de apocalípticos, se va a salvar la humanidad. Se hablaba de metáforas bélicas tipo bombardeo de imágenes. Cuando yo a veces he pasado esta imagen, los alumnos de arte dicen, ¡ay, qué falta de respeto! Y los alumnos de inicial tal vez no conocen a Vermeer, así que no hay que ser maestro ignorante y hay que mostrar la fuente. Pero este fue el mundo para el que escribió Umberto Eco, cuando la televisión entra a los hogares como entretenimiento e información. ¿Qué diría Umberto Eco con este mundo donde cualquier bebé con un toque ya ve el mundo entero y un poco más? Entonces, nosotros nos ocupamos de todo tipo de manifestaciones visuales y de la formación de los niños y niñas como productores y como espectadores de todas esas formas visuales, audiovisuales, como la pintura, la escultura, la fotografía, el video, el cine, las imágenes intervenidas y mediadas por medios electrónicos, las de la cultura universal y las del entorno. Las vamos a poner siempre en vínculo con las imágenes de calidad, las imágenes del arte. Voy a pasar rápido estas. Voy a tomar esta frase de alguien que era muy amigo, que es, o sea, Umberto Eco no está, pero Peter Greenaway, este cineasta, sí está todavía en nuestro mundo. Peter Greenaway dice que es necesario alfabetizar en el lenguaje de la imagen, que él no va a hacer más películas porque toda la educación está basada en textos y que cuando los chicos tienen 12 años le dicen basta de crayones, basta de pintura, texto, 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 y realmente basta mirar un poquito los cuadernos y las carpetas para ver cómo las imágenes se van escapando. Pero cuando viene esta metáfora alfabetización visual, el peaje caro que pagó la escuela fue que se pretendió enseñar el lenguaje a partir de sus elementos constitutivos, destripando las imágenes en forma, color, textura, línea, sin contexto. O sea, mirar el Guernica sin ver el contexto es casi, diríamos, sacrilegio. Pero bueno, nos tocó eso, ¿no? Dice Fernando Hernández, una imagen por encima de todo es una representación de significados. Y sus elementos visuales son relevantes, no porque pueden ser señalados de manera aislada, sino por su contribución a la producción de significado. O sea que si nos tomamos un micro, ojalá algún día volvamos a eso, si vamos a un museo, si los mandamos a mirar el museo online, no es para que los chicos señalen los colores, sino qué le dicen las obras, ¿no? Los elementos del lenguaje plástico no tienen valor en sí mismos, sino dentro de la imagen, y además tanto el contexto de circulación como el contexto en el que fue creado las van a cargar de sentido, ¿no? No es lo mismo mirar ese cuadro de Noé, esa obra ahí en el museo, sea en el de Rosario, o cuando estuvo en Buenos Aires o en San Juan, que verla a través de la pantalla, ¿no? Además, cada espectador le va a otorgar significados a partir de su propia experiencia. Voy a dar un ejemplo. Durante las prácticas, un estudiante en el Chaco pone estas imágenes de Botero. Y un nene le dice, señor, qué rico olor tienen estas naranjas. Si ese niño tan pequeño no hubiera tenido una experiencia sensible con las naranjas, jamás hubiera construido ese sentido al mirar la obra, ¿no? Entonces, el uso de la imagen y su centralidad en la cultura de hoy va a hacer que nosotros tengamos que convocar al maestro de grado, a todos los educadores, para resistir a esa fragmentación que tuvo la educación en la modernidad.
Entonces, hoy lo visual, diría Hernández, es más omnipresente que nunca entre las pantallas. Entonces vamos a convocar a todos esos docentes en esa escuela tan centrada en el discurso escrito a acompañarnos. Fíjense que ya Malarro, no es por ser fanática, él decía, creo que él ahí cita a alguien en el libro, cuando dice que el dibujo, además de un medio de expresión, un lenguaje, es una forma de conocimiento de la realidad que se le presenta al niño fragmentado en disciplinas. Y ahí dice Claudio Gallina, saltando el muro en esa rayuela, ¿no? O sea, aprovechando que son límites porosos, saltar el muro. Ahora pues yo voy a mostrar un ejemplo para cerrar, ¿no? Entonces nos vamos a lanzar a la educación polifónica, ya que ustedes en Mar del Plata tuvieron esta oportunidad. Lo vi, no sé bien si fue Cambnizer o tomaron para reflexionar, y ahí los vemos en plena pandemia, esta idea que el museo es una escuela, podemos crear un museo otra vez por ahí en nuestra sala, en nuestro aula de clase, en el pasillo de la escuela, o a través de medios digitales. Dice Cambnizer, el artista aprende a comunicarse, el público aprende a hacer conexiones. Nosotros ya no vamos a hacer esta división, y Cambnizer, que es extremo en su forma, ¿no? El arte es aceptado como una forma de producción confirmando la concepción anticuada. Nosotros pensamos que valen las dos, hacer cosas en lugar de especular con ideas. Pero nos van a importar mucho las ideas que sugieren las obras. Voy a poner un ejemplo muy lindo de algo que está muy cerca de ustedes y además donde los alumnos de la Escuela Malarro trabajaron también. Una bienal que hay en Miramar, de arte público. Nosotros decimos que la educación artística es un terreno fértil para la reflexión crítica, para construir múltiples y diversos sentidos, para cuestionar y para ofrecer otras miradas y visiones. Entonces, esa bienal es visitada por niños de todos los niveles de las escuelas. De hecho, ahora que ya va por la cuarta, los niños que ahí están en Jardín de Infantes ahora están siendo guías de esa bienal. Voy a mostrar algo que pasó ahí, ¿no? La bienal siempre tiene mucho que ver con el medio ambiente, ¿no? Entonces esta obra se llama Hipoteca Verde. Entonces un nene le pregunta a su maestro, ¿qué es una hipoteca? El maestro dice, dar algo en garantía para que te presten dinero. Puede ser una casa, un campo. Y el maestro aprovecha, un maestro de grado. ¿Cuál es para ustedes nuestra hipoteca verde? Entonces un nene dice, son distintas respuestas, ¿no? A mí me parece que a lo mejor nosotros dejamos que hagan fábricas que contaminen para que puedan tener trabajo nuestros papás. Pero después, cuando queremos vivir, está todo contaminado. Es loco porque esto tiene ya como 4 años, fíjense la actualidad con el calentamiento global. Sí, pero no te sirve que el planeta esté limpio si no tenés trabajo para comprar comida. Y otro contesta, pero podés plantar. Y otro, ¿y cómo compras las semillas? Creo que es el problema político del momento, ¿no? Yo digo, no, a lo mejor te las regalan, dice uno. Y el otro, ¿y el campo con qué lo compran? Fíjense cómo mirando una práctica artística aparece un debate tan interesante. Estos chicos seguramente si pueden ver estas prácticas territoriales, la Bienal es una práctica territorial, pero por ejemplo estas intervenciones, ¿no? Podrían comprenderlas mucho más, ¿no? Porque, diría Imanol Aguirre, el arte nos construye como sujetos y nos enseña a comprender el mundo y la vida. Esto pintaba Yuyo el año pasado, a cara descubierta. Y dice Imanol, ¿dónde aprendimos qué son las pasiones, el amor, la envidia, el valor de la compañía, la pérdida, la traición? Dice que en el arte nosotros lo aprendimos mucho antes de haberlo vivido y además tenemos criterio y opinión sobre eso, ¿no? Y ahí, bueno, este cuadro de Blas en ese episodio de la fiebre amarilla y de Fader, ¿no? ¿Cuántos a través del arte conocimos el amor antes de enamorarnos, ¿no? Entonces, como estamos ya en el final, yo voy a mostrar un proyecto de articulación. Es un proyecto que lo hicimos entre jardín y primaria y que yo lo resignifiqué durante la pandemia
para proponerlo a varias escuelas, ¿no? Un proyecto sobre retratos, y yo le puse ahí como la frase de Serrat: entre la escuela y mi casa, después el tiempo pasa. Bueno, entonces, lo primero que hubo que explicarle a las familias en ese proyecto de retrato es que un proyecto de retrato no es un proyecto para hacer la figura humana completa ni dibujar parecido a, sino para cuestionarse sobre los sentidos y las funciones que generaron en diferentes momentos históricos esa necesidad humana de retratar y retratarse que aparece prácticamente en todas las culturas. Entonces, este va a ser un proyecto transdisciplinar. En ese concepto, transdisciplinariedad, es un concepto del mundo contemporáneo, justamente a partir de la complejidad, cuestionando los modos dominantes de construir de la modernidad basados en la razón y las disciplinas separadas. Entonces acá se está invitando al maestro de grado, a todos, a pensar, y de hecho este proyecto, que es un proyecto de articulación, se hizo con salas de 5 y todo el primer ciclo de una escuela primaria pública. Fíjense que los chicos se preguntaban si siempre se retrató, y ahí encontraron que los olmecas ya habían generado retratos. ¿Dónde lo vieron? En la biblioteca. Entonces, para ese proyecto, que cuando fue presencial se recorría la escuela, y si no, durante la pandemia los chicos buscaban en sus casas las fotos, ¿no? Muchas cosas se descubrieron en la pandemia, ¿no? Que esas fotos de los niños, los retratos colectivos que se sacan en la escuela, son igualitas a las fotos de mi mamá cuando fue a la escuela, mi papá, los chicos de ahora, o sea, cómo esas tradiciones quedaron iguales, ¿no? Y todo ese, por ejemplo, fue muy gracioso porque algunas maestras preguntaban, ¿qué puede haber un retrato colectivo, no? Y nosotros en la historia del arte, empezando por las meninas, tenemos un montón de retratos colectivos. Entonces, bueno, los chicos descubrían que los abuelos siempre estaban en fotos, en retratos haciendo cosas lindas. También observaban los autorretratos de artistas y cómo, por ejemplo, Alonso retrató a Berni, su versión de Berni lleno de cachivaches ahí. Por supuesto que siempre vamos a tratar de poner los artistas de nuestro lugar, ¿no? O sea, si estamos en Mar del Plata, ¿cómo nos vamos a poner a Castañino? Y ese Martín Fierro que toda familia progre tuvo en su casa, dibujado por Castañino, obviamente yo también lo tenía, lo tengo, ¿no? Entonces, todo este tipo de retratos, autorretratos, caricaturas, es parte del proyecto para pensar qué me dice, por qué se hicieron así, por qué se distorsionaron. Entonces, la pregunta, ¿en tu escuela hay retratos? Cuando era en la escuela los chicos salían y se encontraban que la biblioteca, por ejemplo, lugar maravilloso para encontrar retratos. En la dirección, en las carteras de la gente, en los documentos hay retratos. En los billetes hay retratos. Y en las casas, en las expediciones, también encontraban los portarretratos. Los libros, en las casas a veces también hay libros. Y que en las escuelas hay retratos tridimensionales que a veces le dan nombre en la escuela Mariano Moreno, ahí la tienen. Bueno, entonces a los maestros en este proyecto se les ocurrió que si en los billetes hay caritas, sería un lindo trabajo sobre los billetes. Bueno, yo me he ganado millones de apuestas a lo largo de mi vida cuando la gente no sabe que en los billetes está ese retrato de Manuelita Rosas. Y lo más serio es que la gente no sabe, todos los argentinos no saben que ellos son los dueños de este retrato, que el Museo de Bellas Artes lo cuida para todos nosotros. Ahí lo tenemos a Priliano Pueyrredón, y en el billete rojo, donde está Rosas, está Manuelita. Hay mucho para hablar, pero no nos da el tiempo, pero vamos a ver un daguerrotipo de Manuelita Rosas, porque nosotros decimos pintura descriptiva, pero parece que no es tan descriptivo nomás. Y esa versión de Pasolini, que fíjense que no es una copia, ¿no? Es una resignificación. Las personas más grandes, los chicos más grandes, pueden hacer versiones. Los chicos chiquitos, nosotros no le podemos pedir que hagan versiones, porque ya son imitadores, y entonces tenemos que tratar de que se alejen de la copia. Bueno, otra cosa que me preguntaba una directora, pero ¿cuerpo entero es retrato? Bueno, las meninas, retrato colectivo, cuerpo entero. Una cosa que conmovió mucho a los chicos durante la pandemia, cuando se enteraron que los autorretratos de Frida Kahlo los hacía
cuando estaba enferma, porque lo único que tenía para retratarse era a sí misma. Entonces los chicos bastante contentos cuando no salían de su casa a retratar lo que había por ahí. ¿Cómo surgió esto de las funciones y el sentido de los retratos? Una vez los chicos de un jardín de infantes, cuando ven la foto de Bernie, retratando ahí a su hija Lily, dicen, ¿por qué retratas si ya hay fotos? Entonces comprendieron que el retrato tiene muchos sentidos distintos, se va resignificando a través del tiempo. Entonces él se hizo un montón de autorretratos, algunos dibujados, otros pintados, y también lo retrataron. Entonces, nosotros vamos a armar galerías de retratos y autorretratos siempre que haya artistas mujeres, artistas argentinos, retratos de perfil. Entonces, por ejemplo, fue entre pantallas. La maestra decía, observen la forma de mi cara. ¿Con qué línea harían mi pelo? Ay, pero ¿qué pasó? Y la mamá, creyendo que de esa manera ayudaba, le dibujó la formita de la cara. Esos mediadores traen preconceptos y matrices, y nosotros tenemos que ser cuidadosos y explicar, los chicos tienen que descubrir, ¿no? Pero a veces también sacudir nuestras propias matrices, porque más de una vez en maestros de primaria, primer ciclo y de inicial he encontrado que le dan formas hechas. Los niños tienen que descubrir la redondez, pero además piensen que nosotros estamos muy atravesados por una cultura dominada por el emoticón, si algo odio en la vida, el disciplinamiento de la emoción. Paul Duncum, en un libro que también se pueden bajar de internet, que es de la Universidad de la República de Uruguay, de la serie Colección Educación y Cultura Visual, dice, la imagen digital es un vehículo propicio para estimular expectativas, deseos, sueños de niños y adultos susceptibles y de cierta forma vulnerables a las influencias del capitalismo cultural electrónico, accionado por las economías del entretenimiento, de la experiencia del espectáculo. Entonces, ¿cómo resistimos? Con las imágenes del arte, que son espesas, que son desafiantes y que hay que hacer un trabajo duro para encontrar la propia emoción, que no viene sistematizado ni estereotipado. Entonces ahí estos son mis emoticones de smile. Entonces en estos proyectos, los chicos, por ejemplo, leyeron lo que dice la esposa de Picasso cuando le hace el retrato la mujer Flor, que dice, no, bueno, él no me quería hacer quieta porque yo estaba siempre en movimiento, y después dijo, no solo Matisse puede hacer con la cara color verde. Entonces los chicos leen las cosas que dicen los artistas. Además, estas propuestas se podían enriquecer con selfies, retratos intervenidos por distintos programas y aplicaciones del celular, y después los retratos dibujados, cuando están en la escuela, aprovechar las tintas chinas y todas esas cosas, ¿no? Acá hablando del celular, esto es el Instagram de Luis Scafati. Se ve que al principio de la pandemia, Scafati, que está en Mendoza ahora, se va al dentista y entonces él, con sus propios dibujos, los empieza a intervenir con programas del celular que todos tenemos, ¿no? Y vamos a poner, como siempre contextualizamos, ¿no?, alguna frase de Luis. Les diré un secreto. Todo esto que hacemos con una aspiración artística no es más que un juego. Los artistas son personas grandes que nunca pudieron abandonar esa zona efímera llamada infancia. Cuando estamos en las escuelas podemos armar estas galerías de imágenes o proyectadas. A mí me gustan las galerías porque los chicos las pueden recorrer. Cuando proyectamos, los chicos miran, como están viendo ustedes, lo que yo decido que miren. Y si van a hacer retratos a partir de la observación, también retratos locos, imaginarios. No sé si se ve ahí abajo que los chicos están armando con lo que hay en la escuela. Por ahí mirar los de Bernasconi nos va a inspirar muchísimo. ¿Por qué lo hizo a Charlie? Esto yo voy a contar porque esto es muy interesante. Los chicos cuando ven al Charlie flaco ahí, no entienden lo que tienen en la cabeza, ¿no? Entonces, mirando, ampliando, la maestra tiene que explicar lo que es la cinta y después tiene que tener un cassette y empezar a hablar de lo que es la tecnología y cómo se grababa y qué sé yo, ¿no? Lo mismo acá con el de
Fontana Rosa, bueno, ¿por qué le hizo la viruta de lápiz? Porque era un dibujante, porque le gustaba el fútbol. Fíjense cómo hablamos de la tecnología, hablamos de la historia. Bueno, y aquí tenemos las versiones con lo que hay en casa. Si no hay materiales, con lo que hay en casa, con las hojas, con las ramas. Miren cuántas bocas hay en el patio. ¿Cómo hacía Nigro? Con las porquerías que tenía en la casa hacía unas obras maravillosas. Estas son cosas hechas por chicos durante la pandemia. Ahora, eso sí, cuando yo amplío, cuando yo, por ejemplo, muestro cómo Petoruti retrató a Jules Solar mucho mejor que su apariencia visual, porque nos cuenta algo, las formas que le interesaban, también los chicos se animan a hacer otro tipo de imágenes. Y cuando yo nutro a los chicos con imágenes artísticas, y a esas maestras y maestros que dicen, no, no te pases del borde, ¿por qué no? Miren a Ana Eckel, a Liliana Golubiski, cómo desbordan las formas. Entonces, en este proyecto que en la escuela se llamaba Yo Soy, porque empezaba con la escritura del propio nombre, se empezó a ampliar, ¿no? El Yo Soy en nosotros somos, y ya el Yo Soy no era algo cristalizado, una identidad en constante cambio y transformación, uno va cambiando, se le caen los dientes, piensa de otra manera. Entonces, para terminar, vamos a ver un ejemplo de lo que se hicieron desde la perspectiva de la cultura visual en este proyecto de articulación, ¿no? Los chicos vieron esta obra, Manuel Belgrano, de Ortigueira, y decían, el del medio nos mira a nosotros, porque nosotros miramos los cuadros, los otros son el mismo. Otro dice, se imaginó que Belgrano se escapaba de los cuadros, se compró ropa moderna, se volvía al cuadro. Es como en los dibujitos, cuando está el de verdad, el bueno y el malo. Yo acá no me extiendo, pero esto se trabajaba en la escuela porque decís que es bueno, porque decís que es malo, que viste para decir que es moderno. Ya estoy terminando. Es Belgrano con muchos trabajos, de oficina, de maestro, de hacer la bandera. Los chicos dicen, para mí no es un maestro el de delantal, es un Belgrano que es mal alumno. Ah, los maestros todos diciendo, yo nunca dije mal alumno. Escribe mal su apellido, tiene que ir a la escuela aunque tiene barba. Es un cuadro viejo dentro de uno nuevo. Belgrano está enojado porque no le gusta. Acá fue muy interesante porque alguien dice, ¿cómo no le va a gustar? Si es lindo que te pinten porque sos famoso. Entonces aquí los chicos se enteran que Belgrano, maestro pregunta, ¿qué es ser famoso? Unos dicen tener dinero, otros, bueno, el concepto de trascendencia, así como descubrieron que los billetes no tenían que ver con el precio, que San Martín estaba en el de 5 pesos que ya no vale, descubrieron que Belgrano era muy famoso, pero que murió pobre. También pudieron ver esta performance, que hay que verla en video, que es Belgrano y Santucho en el monumento. Los chicos, él quería que Belgrano lo viera desde el cielo. Seguro que los acomodó volando en un helicóptero. Miren cómo los chicos se dan cuenta que es una visión aérea. Prometen portarse bien con la patria. Como saca fotos en vez de pintar, con pintura pintó con amigos. Hace cuadros con amigos. Él copió el dibujo que está en La Plata. Esto es interesantísimo, porque si la persona ya se murió, los fotógrafos no pueden sacarle la foto, los pintores sí. Y bueno, como los chicos habían trabajado con los billetes, se dan cuenta que es esa versión de Belgrano, ¿no? Los billetes. Entonces, bueno, los chicos no necesitan crayones para reflexionar y construir sentidos ante lo que ven. Y yo voy a terminar con 3 cosas que quiero decirles. Esta frase de mi amado Joseph Beuys, ser maestro es mi mejor obra de arte. Esta de Rancière, aprendemos y enseñamos, actuamos y conocemos también como espectadores que ligan en todo momento aquello que ven con aquello que han visto, dicho, hecho y soñado. Y vamos a terminar con algo bien argentino, pero urgente. Sonamos, muchachos. Resulta que si uno no se apura a cambiar el mundo, después el mundo es el que lo cambia a uno. Bueno, voy a dejar de compartir, tardé mucho y quiero volver a escuchar las preguntas. ¿Vuelvo? ¿Dónde estoy? ¿Acá? Acá. Bueno.
A ver, ¿cuántos sobrevivieron? Estamos. Bueno, Patricia, muchas gracias. Sí, estamos todos acá, firmes y atentos. Bueno, Tenemos algunas preguntas por ahí, el que se anima y quiere abrir su micrófono y hacer la pregunta directamente a Patricia. Y también yo tengo algunas que ya nuestros estudiantes de la práctica docente y de la didáctica que compartimos con Mariana habían ido realizando a partir, bueno, de la lectura de los textos que fuimos compartiendo y demás, así que también después te las voy a pasar, ¿sí? Así, dale, porque uno aprende. De esas preguntas aprendemos y escribimos después otra vez. Bueno. Así que bueno, no sé, alguien aquí había levantado la mano, yo no lo veo, María, ahora vos me dirás. No, vi que levantaron, pero fue rapidísimo, no logré ver quién era. Bueno, si alguien quiere hablar, puede desactivar su micrófono y lo escuchamos. Si querés, si no hablan, las que tenés ahí escritas, o mandaron al chat alguna. Ahí me fijo. Bien. Bueno, hay 2 o 3 y fuimos nosotros... Están los piropos ahora, así que yo los miro los piropos. Los piropos, sí, todos los halagos a todo lo que nos compartiste. Bueno, una de ellas me parece que la comentaste, la comentaste en uno de esos apartados que fuiste haciendo, pero Ignacio preguntaba si esa concepción de infancia que uno tiene, ¿no?, cuando inicia sobre todo el camino de la docencia, más como una reflexión filosófica, digamos, esa concepción de infancia, si esa idea fue mutando a lo largo del tiempo en tu experiencia como docente, y si fue así, en qué sentidos. Y bueno, también vinculado con eso, con digamos, el lugar de las infancias, si considerás que hay contenidos, puso él entre comillas, que fuesen fundamentales para la enseñanza y el desarrollo de la niñez. Bueno, a mí me gusta, primero quiero decir algo, hay irrenunciables. Yo no sé si voy a hablar de contenidos, porque a veces a mí me cuesta hablar en términos de planificación, ya que estoy liberada de la planificación, pero sí de experiencias, ¿no? Uno dice, bueno, las chicas y los chicos que van a una escuela tienen que haber modelado, pintado, mirado el arte, esos son irrenunciables. Después hay alguna cosa que pueden, sí o no, pero no pueden salir de la escuela sin haber trabajado en el espacio tridimensional, trabajado en grupo. Ahora, las infancias. Nosotros, hay alguien que uno lee bastante, pese a que escribió poco, pero se le repite mucho, al Loris Malaguzzi, que decía, el niño tiene 100 lenguajes y queremos que la cultura y la escuela no le robe 99. ¿No? Eso de los chicos, lo cantó Fito Páez, ¿no? Chicos bien quietitos, esos eran los de antes. Nosotros hoy aceptamos, promovemos que los chicos se muevan en el taller o en el salón de clase. Nosotros llegamos, corremos las mesas, juntamos, movemos, no queremos a los chicos quietos, no tenemos lugar, se sientan en el piso. Y a ver qué dice ahí. Y bueno, después miro los piropos. Entonces, nosotros sabemos que la infancia necesita movimiento, las infancias necesitan ser escuchadas, y hay un mandato escolar que lo tenemos adentro, una matriz de aprendizaje que nos queda, que creemos que ser buen docente es tener a todos quietos. Yo tenía una supervisora, muy buena supervisora tuve yo de artes, que cuando llegaba yo trabajaba en una escuela jornada completa, y yo tenía una compañera que era una señora grande, empezó más tarde, y entonces llegó un día, un viernes a la escuela, escuela jornada completa, y llegó la supervisora, todos corriendo, a acomodar, los chicos estaban festejando cumpleaños. Y entra al aula y dice, ¿viernes toda el aula limpia? Es decir, el que conoce la escuela sabe que eso es imposible. Y que si hay dominación y hay maltrato de niñas y niños. Solo la fila de la escuela. Yo me acuerdo que el director, cuando veía que yo los tenía sentados, pues te obligaban a hacer la fila, digo, después de 8 horas hacer la fila. Entonces yo los sentaba y cantábamos canciones de Fito y de Charlie. Y él venía y decía, ¿pero por qué están en el piso? Y bueno, yo había leído no sé dónde, en una revista norteamericana, que los norteamericanos ponían a los chicos en el piso para que no se caigan. Entonces yo le decía, no, yo para que no se tropiecen
los dejo sentados en el piso. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que uno tiene un montón de recursos para a esos que, era buenísimo el director, pero le agarraba el ataque de fila, esa escuela de homogeneizadora. Nosotros sabemos que esto cambió, pero una cosa es lo filosófico y otra cosa es en la práctica cotidiana. ¿Cuántas veces le habremos dicho a nuestros propios hijos, callate que están hablando los mayores? Y los chicos son sujetos de derecho, y también tienen derecho a hablar, esperando el turno. Así que va cambiando, cambió mucho, y hay que bancárselo, porque nos cuestionan todo el tiempo, pero es muy divertido. Si uno va grabando, en el libro de Marinés, justamente, que yo nombré antes, Los chicos y el lenguaje plástico visual, Marinés recoge muchas cosas de las que dicen los chicos. Y es una cosa muy linda, ahora que podemos tener el grabador y todo, grabar las cosas que dicen los chicos, y después de grabarlas, y en las carteleras, en vez de poner solamente la producción, poner lo que dicen los chicos, porque siempre tenemos los chicos que no les interesa pintar, pero sí son críticos y reflexivos. Cambio y fuera. Muy bien. Bueno, ahí, perdón, había silenciado mi micrófono. Bueno, y otra de las preguntas, que me parece que también ahí dejaste traslucir, que una de las estudiantes decía, bueno, ¿y cuán importante es entonces en nuestra tarea el trabajo de la planificación al momento de ponerlo en práctica? ¿Qué decís vos? Bueno, yo creo que la tarea, si uno no la planea, no la planifica, lo que pasa es que hay que pensar qué tipo de planificación se hace, ¿no? Yo, por ejemplo, pienso que para mí, yo tengo que saber qué materiales, cuántos por mesa, cómo voy a acomodar, si voy a poner trapos, qué consignas voy a decir. La consigna es básica en el constructivismo. Fíjense cuando yo mostraba lo de mezclar colores, yo lo conté varias veces en mi vida esto, que una estudiante va a una escuela y dice, vos sabés que la maestra les pone la pintura en la mesa y después se la saca, así que yo quiero darle los colores juntos para que superpongan. Y cuando, al no anotarse la consigna, cuando va a trabajar no les dice, chicos, pinten por todos lados, superpongan. Entonces los chicos pintan como todos los días, tipo bandera. Entonces, uno tiene que planear su práctica, pero no es al líbido de la planificación contenido, raya, jaula, sino una cosa activa donde yo anoto lo que voy a hacer, lo que necesito, lo que tengo que llevar de mi casa, lo que hay en la escuela, cómo voy a acomodar los bancos, qué voy a pegar en la pared, ¿no? Y lo que más me gusta a mí es la narrativa. Cuando uno va contando lo que hace en su cuadernito y después cuando hace la segunda actividad de esa secuencia, dice, bueno, como la otra vez tal cosa hice, no hice. Esa chica, de hecho, en la segunda dijo, uy, la otra vez me olvidé de decirles que podían poner un color arriba del otro. Entonces, claro que hay que planificar la práctica porque si no, caes en la nada. Pero no poner, yo creo que la escuela puso mucha libido en la planificación y no en el enseñar. Es decir, la planificación es una herramienta para saber cómo voy a enseñar, qué voy a decir, qué intervenciones pienso hacer, que yo ya estoy segura que va a pasar. Yo, por ejemplo, cuando enseño a hacer grabado a mis estudiantes del profesorado inicial, 1000 veces le dije que cuando algo es nuevo, uno explora, no puede dar un tema cuando estoy enseñando algo nuevo. Entonces siempre yo digo así, chicas, cuando dé la consigna, que la consigna es por ahí dibujar hundiendo no me pregunten nada, piensen si no lo pueden contestar. Y todo el mundo me dice, ¿dibujamos lo que queremos? 1000 veces yo digo, bueno, lo que queremos, bueno, dale, dibujar el perfil de fulano. Estás probando cómo se dibuja en esa plancha, estoy experimentando, pero yo ya sé que preguntan eso. Entonces puedo anticipar. Después está todo lo demás. Entonces lo único que digo es pensar en qué quiero enseñar y cómo. Y después armar la planificación que a uno le sirva. No las rayas que dice, perdón si estoy haciendo lío, pero las rayas y esto, no, lo que a uno le sirva para enseñar y que tiene que estar todo, y sobre todo en el constructivismo tiene que estar la consigna. Textual, tal cual la voy a decir, y todas las intervenciones que yo ya sé a priori que voy a hacer. Por ejemplo, la de la superposición, yo ya sé que voy a decir. ¿Qué colores había? ¿Qué colores hay? ¿De dónde salieron? Sé que lo tengo que decir, porque si no, les voy a decir al revés. Chicos, ¿qué color se formó? Y entonces los chicos no van a construir su propio conocimiento. Entonces tengo que estar muy atenta a decir qué colores tenían, de dónde salieron estos colores,
todos los verdes son iguales, porque yo tengo que anotarlo en algún lado. Ahora, claro, a la edad que tengo y las arrugas que yo tengo, ya me las sé de memoria. De todas maneras, en la actividad van a pasar otras cosas. Con los materiales, hay uno que diluyó y era espeso, y entonces, si uno está atenta, esa planificación, la palabra planificación a veces resulta como, ¿no? Pero ese proyecto que yo hice va a cambiar seguramente porque somos todas personas y siempre la vida es distinta. Pero uno sabe que está enseñando eso y que en el camino de mi secuencia en algún momento lo voy a hacer. Y además voy a tener, también lo planifiqué, a mis santitos, que son todas esas imágenes de artistas que me ayudan a responder qué es la teoría. La teoría en artes visuales es, y se puede, y fíjate que fulano lo dice, se puede tal cosa, y mira que perengano, vamos a fijarnos si los artistas lo hicieron, son los permisos. Entonces, ya pegar eso en ese ambiente es parte de la planificación. Bueno, están los piropos. Me gustan los piropos porque cae un poquito la autoestima después que hablé tanto. Patricia, acá tenemos otra pregunta y dice, ¿en qué medida la secuenciación obtura la creación? Bueno, ahí fíjense que hay esta es la tensión entre la didáctica de la libre expresión y el enfoque actual. La secuencia y la continuidad, quiere decir que yo sigo yo estoy enseñando a pintar, sigo enseñando a pintar. ¿Qué sería obturar? Si un chico me dice, yo le quiero pegar papeles de colores porque tengo ganas y yo tengo papeles de colores, dale. Entonces, la secuencia propone pintar los cielos, ponele. Pero el otro dice, le voy a agregar papeles de colores, maravilloso. La vida es así. El tema de no ser rígido, yo siempre, los docentes usan una palabra que a mí me molesta que la usen de defecto, dicen, muy estructurado. Y yo siempre digo, en el arte, si no hay estructura, es esa cosa algodonosa, ¿no? No podríamos bailar, yo que me entreno en mi casa, si yo no tuviera una estructura acá en esta casa que vivo. Entonces se confunde el corsé con la estructura. La estructura nos permite ser flexibles a morir, porque yo ya sé lo que quiero que aprendan y todo lo que después van a aprender solos porque surgió. Y esa sería mi guía y mi secuencia. Y después viene todo lo que va a aparecer y que yo voy a estar escribiendo todo el tiempo en ese proyecto que escribí y en ese cuadernito que tengo, hacía tipo Hermanas Cosettini o Maestro Iglesias, ese cuadernito donde, bueno, yo por ejemplo lo escribo, después me olvido dónde lo escribí, si en la agenda, ahora por suerte lo puedo escribir en el celular, y entonces uno dice, no, tengo que tomar esto porque se les ocurrió, maravilla. Y ustedes saben que hasta los guías piolas de museo, yo conocí una guía de museo, que yo decía, qué preguntas piolas que tiene. Y resulta que las preguntas piolas eran los comentarios que había hecho otro grupo, que ella después se los anotaba, y lo convertía en preguntas. O sea, que cuando uno interactúa con las infancias, se dan cuenta que tienen muchas cosas que decir. Entonces, la creatividad es mayor. Porque primero ellos saben que pueden, primer cosa. Y segundo, que uno puede estar muy duro. Hoy dije mezclar colores. Si te viene un chico y te dice, pero a mí, yo tengo ganas de dibujar. Y yo me acuerdo, yo tenía, cuando estudiaba Bellas Artes, el único de los 7 años de Bellas Artes, tuve 2 artistas que más o menos me enseñaron a pintar. Todos los demás eran buenos escultores, Pujía, lo que se te ocurra. O sea, todos mis compañeros siguieron escultura. Tuve a Miguel Ángel Vidal. Y yo tenía un compañero que quería ser geométrico. Y nosotros el programa decía naturaleza muerta. Nosotros íbamos al mercado con el gordo y comprábamos la naturaleza muerta. Y mi compañero quería hacer geometría. Y ya estaba, digamos, el 5º año de una formación. Y el gordo decía, ¿a él le interesa esto? ¿Qué voy a empezar a un tipo de, no sé, 26 años decirle lo que tiene que hacer? Ahora, cuando se trata de los chicos, cuando uno explica por qué voy a enseñar algo, pero tenés un nene que le encanta dibujar de línea, va a ser un historietista. Yo conozco chicos que cuando eran alumnos míos estaban todo el día dibujando, o compañeros míos, tipo, yo cuando empecé Bellas Artes estaba Sendra de compañeros míos, se pasaba todo el día dibujando línea. Y bueno, es así. También hay algo que hace a la identidad de cada persona. Uno, ¿qué hace? Es decir, tratar de aprender lo otro, si es que no lo soporta, pero si él tiene ganas de hacer otra cosa, tiene derechos. Los chicos tienen derechos. Generalmente, no sé, a mí me parece que siempre es la materia favorita de los chicos, nunca uno tuvo un piquete.
siempre es la materia que a los chicos les gustan las artes visuales, siempre y cuando uno enseñe con seriedad y con pasión, ¿no? Entonces, no, la creatividad, cuantas más cosas enseñe, más creativos van a ser los chicos. Ahora, cualquier cosa que sea rígida va a atentar contra la creatividad. Ahora, nadie puede ser creativo si va de la cama al living. Tiene que ampliar sus horizontes para tener más posibilidades creativas, digo yo. Bueno, genial. Y última tengo yo aquí en mi listita. Una de las chicas preguntaba en este contexto de la virtualización de las clases o ahora de la bimodalidad para muchos de nuestros estudiantes, cómo complementar esas dos huellas, tomaba, digamos, esa idea ella de la huella de la casa y la huella de la escuela, ¿no? Cómo hacer como para compaginar un poco esos universos. Bueno, yo siempre lo veo, desde que existe la virtualidad, lo vi como una oportunidad, primero para enseñarle a esas familias cómo enseñamos, porque esas familias vienen con las matrices de pintar prolijito, del cielo celeste y el árbol verde. Entonces, si nosotros en ese momento de la virtualidad aprovechamos para dar experiencias sensibles, lindas, ¿no? Salir a mirar el cielo, salir a pisar las hojas en otoño, salir a mirar el horizonte, sacar fotos, oler. Entonces la familia disfruta y la familia también amplía sus horizontes. Si los hacemos mirar algo, no los hagamos mirar paca paca, que está justamente hecho para que los chicos cuando están solos se entretengan. Propongámosle por ahí entrar a un museo de esos virtuales y pasear, o a veces uno escucha, y es divino, ¿no? Lalo Mir, La vida es arte, son programas que les encantan a las familias, que nunca se detuvieron a mirar, ¿no? El canal Encuentro. Entonces, esas familias dicen, y ese es el trabajo, sí, sí, miren eso nada más. Entonces, es una oportunidad para esa familia de ampliar los horizontes y entender cómo enseñamos en la escuela. Y te van a decirlo. Ay, cuando yo iba a la escuela me hacían hacer un recuadro. No quiero decir que el otro día vi un chico, pariente mío, que le hacían hacer un recuadro como ya no me hacían en mi época. Bueno, le tocó a esa maestra en la escuela religiosa, bueno, sonaste. Pero saber que los chicos usan distintos tamaños de soporte, que pueden incluso no usar un soporte. Pueden pasarse el día viendo, sacando fotos y hasta eliminarlas. Pero lo que apreciaron, lo que miraron, lo que descubrieron y lo que podemos debatir, va a pasar igual. Entonces, la verdad que cuando uno tiene una propuesta pensando en la oportunidad de ese que está al lado, y que le tengo que explicar muchas cosas, que por ejemplo, que dibujar, no es dibujar la figura humana completa, tengo que irme más para el lado de Paul Klee, sacar a pasear una línea, o como dice Yuyo, desenrollar una madeja tirando de un hilo, experimentar con la línea. Yo decía, ay, a mí me encanta, yo cuando hablaba por teléfono, ahora con el celular, me la paso desarrollando línea. Bueno, usted dibuja, dibujen entre los dos. Entonces, ese tipo de cosas, pero la verdad que muchas veces se les pide a los padres cosas absurdas y cosas retrógradas, como decorar una casita histórica, no le digo la casita de Tucumán porque en Tucumán casi me linchan, son todas las casas de Tucumán, ¿no? No, a mí me interesa saber, bueno, ¿vieron lo que les mostré del proyecto de retrato? Yo tuve que acortar porque se hacía muy largo. Cuando eso se hizo en una escuela, los chicos hicieron de los retratos cuerpo entero, todos los chicos, o sea, eran millones de chicos en una escuela pública. Cuando llegó el Día de la Independencia, por supuesto que la maestra de grado pidió la casita de Tucumán y se les propuso que cada chico iba a hacer el globito de lo que era la independencia para él. Había de todo, de ir solo al kiosco, no llorar si mi mamá no sé qué. Era imponente entrar a una escuela y escuchar, no sé, 80 chicos gritando que era la independencia para ellos, ¿no? Mucho más que pintar de amarillo huevo una casita que ni siquiera es de ese color. Entonces se recontracompatibilizan si uno recuerda que hay una persona ahí al lado, que es una oportunidad maravillosa para que conozca el arte argentino, para que se empodere del arte de las mujeres argentinas. Les recomiendo que se bajen el catálogo del canon accidental y descubrir el arte de las mujeres, porque también esta cosa patriarcal de creer que todos son varones. Entonces por ahí es la mamá que está al lado, también van a entender que muchas mujeres truncaron su carrera artística porque los cuidados, entonces la vamos a empoderar,
se compatibiliza muy bien, pero hay que pensarlo, hay una persona ahí al lado. No la voy a infantilizar, voy a aprovechar sus saberes y también voy a hacer alguna pregunta, hacerla jugar. Estábamos con las sonrisas, bueno, a ver, vamos a imitar alguna de las sonrisas que vimos, y tenemos que descubrir por qué. Entonces imita la cara y descubrimos la forma, entonces en ese juego observan. Esa persona que decía, bueno, ¿cómo está el cielo? Nublado. Ah, listo. No, no, ¿qué viste en el cielo? Bueno, ¿cómo está la boca? ¿Está contenta? Bueno, ¿qué viste en esa boca para decir que está contenta? Seguramente no será ya la boquita banana de los emoticones, ¿no? Si yo fuera presidenta autoritaria, los prohibiría para que aparezca la identidad de cada uno, la imagen que cada uno quiere mostrar para hablar de su alegría, de su tristeza, de su preocupación. Ana Luisa dice, también reconocer y poner en valor otras manifestaciones artísticas que acontecen en su entorno. Bueno, gracias Ana Luisa, la cuestión de la región de uno, valorar los creadores de la región. Si donde yo vivo hay, no sé, alguien que se dedica al arte textil, artesanos, aprender junto con los chicos a valorar lo cercano, no lo que tiene prensa, ¿no? Yo tengo una pintora del pueblo donde yo vivo, vamos a verla a ella, y seguramente que los chicos se van a identificar. Esto está buenísimo, y lo que han hecho las escuelas, antes de la pandemia, ahí tenía alguien de Entre Ríos, yo trabajé con Entre Ríos, conocí un montón de artistas de Entre Ríos que no tienen libro publicado, pero que tienen que ver con las problemáticas, me imagino cómo estarán ahora con el tema del Paraná, me interesaría un montón saber lo que pintan ellos, y no tener esta mirada siempre desde las ciudades, ¿no? Bueno, por ahí en las ciudades están las escuelas, las facultades, pero hay mucho que contar del país, así que me encanta lo que dijo Ana Luisa, las mujeres, los creadores de la región, los invisibilizados, ¿no? Es momento, y seguramente que con esa mamá que está al lado, ¿conoces a alguien? Sí, vos sabés que mi tía hace arte textil, ¿podemos? Sí, la próxima vez está ella acá, ¿no? En esas redes encontramos un montón de creadores, ¿no? Que es distinto de cuando te dicen, no, yo tengo una tía que pinta, vende y todo, pues ya sabemos que hay negocios de que te hacen vender. No, a mí me interesa esos creadores locales, esas personas que conocen la historia del lugar y que me hablan, ¿no? Una vez una alumna hizo, no me acuerdo de qué lugar era, sobre el cementerio y los que habían hecho las cosas, parecía macabro, pero fue maravilloso, porque en ese lugar, en el cementerio, estaban todos los artesanos que habían creado esas tumbas, ¿no? Entonces es muy interesante, nosotros vamos a aprender más como educadores, y esas personas van a sentir que valoramos lo que tienen cerca, y no que solamente la cosa es, qué sé yo, Malarro y Castañino, pero a Malarro no hay que perdérselo igual. Bueno, ¿tenemos alguna pregunta más? Ya están llegando los chicos, hay que hacer la comida, Ileana le está haciendo la comida, bueno. Me encanta verlos. Bueno, yo quiero decirles algo. Todo lo que ustedes ven que yo escribí, que me encanta, que nombraron todo eso, y ya pronto está por salir un libro nuevo, tienen que ver con estos intercambios. Todo lo que aprendemos los docentes, los aprendemos debatiendo con otros. A través de las pantallas o en vivo y en directo. Nosotros ninguno nos formamos solos. Lamentablemente, yo creo que si yo hubiera podido hacer mi colectivo de grafiteras, hoy yo le diría que mi mejor obra de arte es la educación, porque esto de trabajar solos, ni los educadores ni los artistas no sirven. No sé si vieron, ayer pasaban en el canal Encuentro uno de los documentales sobre Noé, y él siempre trabaja con sus asistentes, ¿no? Entonces, el pensar con otros, el debatir con otros. Cuando yo fui alumna de Noé, nosotros discutíamos todo el tiempo, ¿no? Entonces pensar que el mundo no se cambia solo, ni se mejora solo, y la educación menos. Así que yo les agradezco un montón las preguntas, y no tengo todas las respuestas. Yo lo que sí sé es que no poner la libido en la planificación y no en el enseñar. La planificación es una parte del enseñar, no toda la libido ahí. La educación se le fue a veces la mano con la planificación. Nosotros decíamos con una amiga, parece que es el pasaporte para la práctica.
No, el pasaporte para la práctica es la idea, que yo la voy a plasmar de la manera que a mí me sirva esa planificación, no como yo tenía una alumna que tenía una planificación para entregar con todos los ítems y una de ellas que era un papelito que estaba buenísimo. Esa es la que hay que usar, la que a uno le sirve y donde está, qué quiero enseñar, cómo, qué consignas voy a dar, y la cuestión organizativa, quiero decir antes de irme. Nosotros entramos lamentablemente a una escuela de otro y muchas veces damos clase en un salón que es de otro, pidiendo permiso día y noche a cuantos hay. Entonces hay que avisar, voy a correr las mesas, voy a hacer esto por esto, voy a hacer lo otro por el otro, y voy a limpiar, y voy a poner la higiene como contenido. Eso es lo que aprendí, porque si no te linchan. Entonces, y además da autonomía. Cuando los chicos saben limpiar, son autónomos, porque a ellos también se les complica cuando algo se le vuelca. Entonces ponerlo como contenido y dedicarle un tiempo. Y no que los chicos limpien, porque nosotros tenemos un heredo del neoliberalismo, que fue, ya limpié mi lugar. Y nuestro lugar es de la puerta para adentro, toda la escuela es nuestro lugar. Entonces, limpiar juntos, ¿no? Limpié mi lugar. Bueno, mientras unos terminan, otros limpian, otros lavan los pinceles, bueno, el colectivo. Esto que hay que recuperarlo en este momento de pandemia más que nunca, yo creo que a nosotros el menemismo nos arruinó la cabeza en ese sentido de, esto es mío, ¿no? Nosotros ya sabemos que, no voy a decir la frase porque no puedo, pero nosotros que todavía tenemos educación artística, que los gobiernos todavía, bueno, no sé en mi ciudad, ¿no? Pero muchos gobiernos ya le están echando mano a los profesorados, ¿no? Entonces hay que cuidar y hay que enseñar bien para que no nos pase como España, como Uruguay. Entonces nosotros en la escuela nos tenemos que percibir como educadores, no como artistas. Estamos ahí porque somos educadores. Ah, estuve bien. Dice que, oh, bueno, está bien. Ana Luisa me dice que estuve bien. Claro, porque ese es uno de los problemas porque después no te dan bola. Ay, los artistas, nosotros no escribimos, no planificamos, no hacemos. No, no. Yo enseño, tengo títulos, soy docente y soy tan docente y tan dueña de esta escuela pública como vos. Así que voy a correr las mesas, voy a pegar en las paredes y después voy a limpiar el piso. Pero voy a dejar pegado en las paredes lo que traje porque te va a hacer muy bien a vos para seguir pensando. No pensar que ellos y nosotros, el colectivo, ¿no? Decimos que esto hay que cambiarlo entre todos, mejorarlo, si no, el mundo nos cambia a nosotros. Bueno. Bueno, si no hay más preguntas, entonces los vamos a despedir. Le damos, por supuesto, Patricia, te damos infinitas gracias por este encuentro tan rico, tan amoroso también. Me parece que eso nos reconforta desde este lado, ¿no? Poder pensar estos encuentros así. Bueno, y por supuesto... El pincho Malarro flotando acá entre nosotras. Sí, las puertas están abiertas, por supuesto, para lo que necesiten. Para lo que necesiten. Vos sabés que yo ya les dije, cada vez que pasaba con el Rápido del Sur, decía qué lindo una escuela que se llame Malarro. Así que bueno, Malarro nos hizo juntarnos y más adelante por ahí con algo más acotado, con un tema específico, con lo que ustedes necesiten, yo estoy dispuesta porque yo aprendo con ustedes, aunque no por ejemplo, Romina Epstein no me convidó ese mate, yo ya tengo ahora la boca seca, pero bueno, es muy lindo trabajar juntas, me encantó conocerte, Anabela, Mariana, bueno, a todas, me encantó conocerlas y creo que por ahí comenzamos algo para el futuro, ¿no? Por supuesto. Bueno, sí, claro que sí. Gracias por toda la amabilidad y por dejarnos tantas herramientas también para trabajar en el aula. Nos bueno, llenaste después de ideas. les mandaré los links de todos los libros, las cosas que están digitalizadas, todo lo que necesiten, porque por suerte hay mucho ahora en internet. Bueno, un abrazo enorme y muchas gracias. Espero no haberlas defraudado. Gracias a vos y gracias a todos los que nos acompañaron. Bueno, y nos volvemos a encontrar prontamente. Bueno, gracias. Un abrazo, adiós. ¿Qué hacemos, las chicas?